Hola guapis, hoy vengo a hablaros de los apuntes de la universidad. Este es un tema bastante temido por cualquier persona que va a entrar a la universidad y es normal porque tú llegas de nuevas y no sabes dónde se consiguen, cómo tomar apuntes, si realmente te compensa o no, si los profesores te van a dar los PowerPoints o este tipo de cosas, porque hay algunos que los dan, otros que no. Así que hoy vamos a hablar un poquito de todo esto para resolveros algunas de vuestras dudas. Lo primero de todo es saber cómo vais a estudiar o cómo tenéis intención de estudiar, ¿vale? Yo, como sabéis, utilizo el método de vueltas que os hablé en el vídeo que os dejo por aquí sobre mi método de estudio. Y entonces, en base a ello, os explico que mi primera vuelta es básicamente con apuntes de otros años, yo leerlos, subrayarlos en clase durante lo que es la lección, por así decirlo. O sea, no es como, vale, yo lo doy en clase y luego en casa y hago mi primera vuelta. No, yo en la propia clase aprovecho y hago mi primera vuelta subrayando esos apuntes que ya están hechos. Entonces, claro, partiendo de una base de que ya los apuntes están hechos, es mucho más fácil poder hacer todo. Ahora bien, el dilema: ¿cómo consigues estos apuntes? ¿Quién te los da? ¿Esos apuntes están mal? ¿Los cambian cada año? Tal. Son muchísimas cosas que me habéis puesto por un vídeo de TikTok que subí hace poco comentándoos que yo utilizo mis apuntes de Wola para esa primera vuelta y creo que es importante que hablemos, por eso he hecho un vídeo de YouTube para poder extenderme un poquito más y explicarlo muchísimo mejor. Básicamente, esos apuntes, ¿de dónde los consigo? Yo os digo siempre que los consigo de Wola. O sea, al final Wola es una plataforma, no es colaboración, ya me gustaría a mí, una plataforma en la que tú puedes buscar tus apuntes de cualquier asignatura de tu universidad encima en concreto. O sea, bueno, universidad, grado, la ESO, bachillerato, o sea, hay bastantes cosas. Tú eliges qué comunidad autónoma es la que estás cursando, la universidad y el grado. Es decir, pues yo en mi caso, grado de enfermería en la Universidad de Valencia. Y luego lo puedes buscar por asignaturas, es decir, ya sea pues quiero buscar apuntes de fisiopatología, pues lo pones, o directamente por cursos, en plan tercero, y entonces te salen todas las asignaturas de tercero y tú ya ahí vas a buscar. Ahora bien, de todos los apuntes que hay, ¿cómo sé yo cuál escoger? Pues a ver, mi recomendación es que cojas apuntes. Es decir, no te cojas esquemas, que por ejemplo yo en mi caso lo que subo son esquemitas, es decir, pues cuando ya te has leído el temario una o dos veces ya sabes de qué va el asunto y en base al esquema puedes saber de qué va todo, no sé si me explico. Pero para la clase, que necesitas tener al final una base mucho más extensa, mucho más sólida, porque empiezas de cero a dar algo que no has visto posiblemente en tu vida, pues sí que es verdad que yo os recomiendo que os descarguéis apuntes. Mis esquemas, por ejemplo, que os dejo siempre en mi Wola abajo, al final son resúmenes de, ya os digo, cuando ya te has leído el temario alguna que otra vez y aparte pues de otra cosa. Entonces yo lo que me estudio son esos resúmenes, no todo lo que estamos viendo ahora como apuntes. ¿Cómo elijo yo los que son los mejores apuntes de Wola para yo poder llevármelos a clase? Yo lo que hago para elegirlo es coger y me voy leyendo entre comillas algunos. Más que leer es como ver un poco el esquema, tipo, si yo por ejemplo veo un apunte que es todo letra, todo tocho, sé que a mí no me va a servir porque al final estoy en una clase y yo al final sí que voy a ir subrayando y siguiendo el tema, pero si no está por lo menos algo estructurado no me va a gustar. Entonces ya me quito ahí bastantes usuarios que hacen estos apuntes así y a mí no me gustan. Pero esto ya es como personal, ya es los apuntes que a ti te gusten, que a ti sepas que te van a funcionar. Luego otro ítem, por ejemplo, que yo es como que tiene que estar en los apuntes son fotos, imágenes, esquemas, porque luego en las diapositivas los profesores lo suelen poner muchísimo y cuando sé que hay este tipo de cosas, uno, me ayuda a situarme a mí en la propia clase porque, vale, imagínate, está hablando de electros, del infarto y estoy viendo que un electro tiene un infarto, pues me voy directamente a ese punto porque hay veces que la clase al final sigue un ritmo que a lo mejor tú no estás acostumbrado y no vas a ese ritmo, con lo cual muchas veces te puedes perder y es normal, pero dice, venga, vale, el siguiente punto me engancho y el siguiente punto es un infarto del electro y lo ves directamente en una foto y dices, vale, aquí tengo que seguir. Fotos es súper imprescindible, la verdad. O sea, yo no voy a descargar nunca unos apuntes que no tengan fotos, porque es que no podría. Siguiente cosa que yo pido, por así decirlo, que estén los apuntes, es que estén estructurados. Ya os digo, no que sea todo letra, pero que además estén estructurados. Es decir, que me pongas tema 1, me da igual si hay una portada bonita, que no haya índice, o sea, son cosas que me dan igual, pero que sí que sepas la estructura un poco, tipo, imagínate, tema 1, el infarto, vale, tema 1.1, electrocardiograma, no sé qué, no sé cuánto, tema 1.2, tratamiento no sé qué, tema 1.3 y así, ¿sabéis? O sea, que vaya siguiendo
haciendo un esquema, que tenga unos puntos que señalicen al final lo que tú estás viendo, porque si al final nada está con puntos, está todo a la balala, pues al final no me aclaro, o sea, no sé dónde estoy, no sé qué voy a dar, no sé nada. Entonces es algo que es súper imprescindible, que tenga puntos, que esté esquematizado. Y al final todos estos ítems luego lo que me van a hacer es ayudarme a mí a la hora de estar yo en clase, porque si quiero que mi primera vuelta estudiando sea efectiva, hacer este tipo de cosas te va a ayudar, porque si al final tu primera vuelta no es efectiva, no cuenta. Es como si no hubiese hecho nada, o sea, he perdido el tiempo. Y la verdad es que la universidad y este año que voy a tener un montón de cosas, no estoy para nada para perder el tiempo. En cambio, por ejemplo, cosas que me dan más igual, ya os he dicho, además de las portadas, por ejemplo, que tenga colores. Es algo que me da igual, que los apartados tengan colores o no, me da igual. Sí que es verdad que luego son mucho más llamativos cuando los veo en el Wola, entonces digo, ostras, qué monos. Y sí que es verdad que si hay alguno que tiene colores y otro que no, pues oye, me puedo tirar por el de colores si me gusta más, pero no es algo en lo que yo sea como un must mío para yo descargarme esos apuntes. Es algo que me da mucho más igual. Más que nada porque luego los colores se los voy a poner yo. Otra cosa que sí que suelo mirar, que es una de las cosas más importantes, es ver cómo lo explican. Es decir, hay mucha gente que lo explica muy mal y hay mucha gente que lo explica muy bien y hay gente que lo explica pues sin más. Entonces ya es encontrar a ti la persona que lo explique de la manera que a ti te guste, ¿vale? Entonces, para mí es súper importante que esté bien explicado para tontos, como digo yo siempre, ¿no? Pues que al final que tú lo leas y te estés enterando sin haber dado nada. Que lo leas y que tenga un lenguaje que se entienda, ¿vale? No te esté hablando en chino, en un científico que dices tú, ¿qué me estás contando? Porque es que lo estoy leyendo y no me estoy enterando. Al final ya os digo, yo lo que necesito es que me ayude a continuar con la clase. Si está un científico en el que yo me tengo que tirar más tiempo leyendo el apunte que entendiendo al profesor lo que me está diciendo, porque no entiendo lo que tengo en el papel, pues obviamente no me sirve de nada. Luego esto ya sí que es un plus, que no lo suelen tener muchos, pero bueno, si lo encuentras es lo mejor, es cuando de repente ves y te pone examen, o esto es importante, esto no sé qué, más que nada porque sabes que esa persona, además de hacer los apuntes, ya sabe por dónde va a tirar, porque ha estado en clase atenta y sabe por dónde el profesor va a tirar. Y cuando ya escuchas que el profesor te dice, esto entra para examen, ves a tus apuntes y te pone examen, amore, yo ya digo, madre mía, es que, o sea, estos apuntes son lo mejor. O sea, literal, esto para mí es increíble. Si está, yo digo, buah, ya está, lo tenemos. Luego otra cosa que también me indica que esos apuntes son súper top es que haya preguntas. Tú al final ahí no sabes si... No sé si me estaréis bien porque la iluminación viene y va como le da la gana. No sé si así a lo mejor me veis un poco mejor. Bueno, no pasa nada. Medio vídeo con la iluminación un poco mal, pero bueno, no pasa nada. Así que bueno, ¿por dónde iba? Tú al final no sabes si esa pregunta la va a decir el profesor, no, si vas a tener examen o no. Pero cuando ya hay preguntas que dices tú, ay, vale, pues ya como que tienes que calentar la cabeza para contestarla, es como, wow, una persona no te va a poner una pregunta ahí porque diga, pues se me ha ocurrido esta pregunta. No, si la pones porque luego el profesor en clase lo ha dicho. Y si no lo ha dicho es porque en otro momento lo ha dicho o tal, y entonces ahí está porque es importante que entiendas ese concepto y por eso hay una pregunta. Y por ello para mí es súper importante, si tienen esto, yo también digo, buah, ya está, apuntes de 10, de 10, de 10. Y luego llegas a clase y ya os digo, vuelve a pasar lo mismo. Coges tus apuntes, estás subrayando y de repente pone pregunta, el profesor te dice una pregunta, es la misma y tienes su contestación abajo explicada. Pues mira, ya es que... es increíble, o sea, en serio, de verdad. Hay apuntes que están súper bien. Ahora bien, esta es la manera en la que creo que todos es mucho más fácil que consigamos apuntes. La otra manera en la que te aseguras que los apuntes están bastante bien, pero sí que es verdad que esto, si no has entrado a la universidad aún, pues a lo mejor no conoces a gente y tal, es que gente de cursos superiores te pase apuntes. Te pasan apuntes que ya saben que son buenos. O sea, normalmente, por ejemplo, en mi universidad hay como 2 personas que pasan apuntes. Entonces, siempre están entre esas 2. Pues a lo mejor hablas con alguien de un curso superior y dice, tal, yo tengo los apuntes de esta chica, ay, pero yo tengo los apuntes de este chico. Entonces siempre están como ahí rifirrafe, por así decirlo, que son gente que vende sus apuntes, pero luego pues al final esos apuntes se van rolando. Entonces te digo yo que es muy fácil conseguirlos, suelen estar muy bien. O sea, a mí cuando me han pasado apuntes de otros años me gusta más que nada porque no tengo que estar perdiendo el tiempo en Wola en buscar en algo que me guste, y además suelen estar muy completos con las preguntas, con lo del examen. Os digo, suelen estar muchísimo mejor. Pero yo en asignaturas en las que no he encontrado nada, directamente me he ido a Wola y oye, ahí también he encontrado apuntes muy buenos. Entonces que os digo que se van pasando de curso en curso, a veces la gente los sube a Wola y también están por ahí rolando. Así que al final todo es buscar. Otro método es meterte en el banco de apuntes, que básicamente no lo tienen todas las universidades ni todas las clases, pero bueno, es básicamente en el que toda la clase pues hace los apuntes. Entonces cada día
día a cada uno le toca un tema y se va haciendo poco a poco. De esto sí que es verdad que os hablaré un poquito más extenso en otro vídeo de pues al final cómo hacer los apuntes de la universidad y todo esto, porque sí que quiero enseñaros en asignaturas en las que yo no he tenido todo esto, cómo hago yo los apuntes, cómo hago mis resúmenes y cómo hago este tipo de cosas, porque creo que os puede ayudar también bastante. Así que en otro vídeo lo haré más explicado, porque si no se va a hacer súper largo. Y una vez conocidas las diferentes vías para obtener, por así decirlo, apuntes sin tener tú que hacerlos, pasamos a cómo sé que esos apuntes están bien, Saray, ¿por qué te los imprimes ya? No lo entiendo, luego a mí me los cambian, te los da el profesor esos apuntes, porque en TikTok me habéis dicho un montón de este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué te imprimes esos apuntes si aún no sabes si están bien o no? Yo al final ya voy a pasar a cuarto de carrera, ya llevo bastantes años haciendo esto, bastantes cuatrimestres, porque al final ten en cuenta que son varios cuatrimestres, entonces no es como solo 3 años, sino que realmente han sido 6 cuatrimestres, entonces 6 veces que tienes que hacer todo esto, con lo cual sabes ya de qué va la cosa. Normalmente sí que es verdad que me suelo esperar para coger los apuntes, para imprimirlos y demás. Yo lo que hago es básicamente, una vez que llego a clase, miro el primer día si los apuntes corresponden, y entonces una vez ya corresponda me lo imprimo todo. Normalmente me suelo esperar, pero sí que es verdad que estos últimos cuatrimestres me los he ido imprimiendo ya, porque al final, sabes, es muy raro, ¿vale?, que cambien todos los temas. Es que ya os digo, demasiado raro. De hecho, utilizo apuntes de hace 2 años atrás, o sea, no del año anterior, no, sino del otro, y aún siguen siendo los mismos, o sea, no he tenido ningún problema. Ahora bien, puede ser que yo de repente cambie, pues oye, puede ser, pero es que es tan raro, porque además me habéis dicho también tal, pero es que si cambian de profesor, es que yo tengo en cada asignatura perfectamente mínimo 5 profesores. Entonces, puede ser que venga otro profesor, puede ser que tal, pero el temario suele ser el mismo. O si no es el mismo, es muy raro que te lo cambien totalmente radical. Una cosa es que digan, bueno, pues hemos quitado el tema de urgencias de salud mental, y lo han quitado pues por su criterio, porque cualquier cosa este año no se va a dar ese tema, y a lo mejor han metido otro que antes no estaba, pero no van a cambiar el tema de urgencias mentales tanto como para que esos apuntes ya no te sirvan, porque si no directamente sería otra cosa totalmente nueva, sería algo diferente, sería otra asignatura. No sé si me estoy explicando. Entonces al final es muy, muy, muy raro que te cambien todo. O sea, es tan raro, en serio. De hecho, yo hay en asignaturas que me he impreso apuntes que obviamente no están igual que luego lo que da el profesor, pero me han servido para estudiarlo, porque al final lo que se da es lo mismo, pero de otra manera. Es decir, por mucho que no lo esté dando de la misma manera que el profesor, los glúcidos son los glúcidos, los lípidos son los lípidos, y lo que te preguntan en el examen al final es en base a cosas que son universales. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Entonces, sí que es verdad que si es vuestro primer año de universidad o cualquier cosa, esperaros, y una vez lleguéis a clase comprobáis, y si son perfectos, si no, pues oye, pasáis y buscáis otros. Otra cosa que también he hecho muchas veces es llegar el primer día y no imprimirme los apuntes el primer día para ver qué tal, pero llevarlo en el iPad. Entonces yo voy subrayando en el iPad y es como si subrayara mis apuntes. Luego es solo un tema el que he perdido, porque sí que es verdad que si tú llegas a la universidad y el primer día te digo yo que vas a dar un tema, seguro, mínimo, y no has llevado tus apuntes, no llevas nada. Yo me acuerdo que el primer día fui así, y tenía que copiar, escribir y tal, porque no sabía qué hacer, no sabía dónde meterme literal. En cambio, si tú ya vas con esa base, ya es que tienes muchísimo, pero muchísimo, muchísimo hecho. Te pierdes en algún momento de la clase, retomas un poquito para atrás, te lo lees, que te lo está explicando en lo que son los apuntes, y es que sigues para adelante. Y de verdad es súper, súper, súper útil hacerlo así. No vayáis el primer día a clase con, ay, no vamos a dar nada, da igual no tener los apuntes el primer día. No, llevároslo en el iPad, llevároslo en el ordenador, incluso si queréis, aunque es muchísimo más incómodo, pero bueno, lo podéis llevar y subrayarlo en el ordenador, que también a mí alguna vez que se me ha olvidado el iPad lo he hecho. Luego en casa, cuando ya tengáis los apuntes impresos y tal, lo pasáis, pero en serio, si podéis ir con los apuntes ya impresos, os va a salvar el día. Es que por mucho que un día vayáis, el tema 1 os haya dado igual, y a lo mejor el resto dices, buah, me lo imprimo, y luego a lo mejor no son iguales. Entonces te quiero decir, al final la regla de me lo imprimo o no me lo imprimo porque sean iguales, porque no, porque tal, porque sí, es un poco general. Sí que es verdad que si ves que el tema 1, 2, 3 son iguales, van a ser iguales el resto, o sea, es muy raro. Ya os digo, es que es tan raro que cambien, o sea, ya os digo, antes cambian de profesor, pero el temario sigue siendo el mismo, por eso no os preocupéis. Otra parte del vídeo es que me habéis dicho también si es que esos apuntes a mí me los da el profesor.
no. O sea, el profesor no te da nada. Te da el PowerPoint cuando estás en clase y da gracias, porque hay veces que luego ni lo suben en el aula virtual. Pero normalmente sí, ¿vale? Así que tranquilos. Pero a mí el profesor no me da nada antes de tiempo. O sea, mi aula virtual ahora está vacía. Al final son apuntes de Wola, son apuntes de años anteriores, son apuntes del banco de apuntes. Pero nunca, nunca, nunca va a ser que el profesor te haya dado el temario anticipadamente. Sí que es verdad, una vez empiezas, hay profesores que les gusta y se agradece un montón que te suben ya todo el material y entonces ya tú te puedes imprimir ese material. Entonces te viene súper bien porque si eres una persona que funciona con PowerPoint te los puedes imprimir todos y ya vas a clase con eso. O si eres una persona que funciona haciéndose los apuntes antes de ir a clase, pues también genial. Pero son raros, o sea, yo creo que tenía a lo mejor 3-4 profesores que han hecho esto, no más. Y ya lo último de este vídeo es cómo compruebo yo que esos apuntes son los correctos, que están bien. Pues es súper sencillo, una vez tú llegas a clase, coges el PowerPoint del profesor, que lo estará dando en la propia clase, y por otro lado tus apuntes, y ya está. Vas comparando, vas viendo, es súper sencillo. Al final, normalmente los apuntes de las personas que hacen apuntes suelen copiar literalmente lo del PowerPoint y explicarlo. Entonces está súper bien porque tú a medida que estás escuchando al profesor, ¿vale? Esto ya yo creo que es un poco de práctica, porque al principio es como, vale, me centro en escuchar al profesor, luego subrayo. Pero al final es un poco de práctica. Yo lo que suelo hacer es, mientras estoy escuchando al profesor, estoy leyendo, lo entiendo y además como me lo están explicando también lo estoy entendiendo, estoy subrayando y además estoy apuntando al lado cositas que me va diciendo el profesor que a lo mejor yo no he visto y luego realmente están, porque me pasa mucho que a lo mejor obviamente en la clase no estás leyéndolo todo 100%, entonces no lo has leído a lo mejor un ejemplo que está puesto literalmente en el libro y que te está diciendo también el profesor, entonces yo me lo apunto al lado y ya está, porque a lo mejor no lo he visto y lo apunto y luego cuando me lo leo bien en casa para hacer la segunda vuelta ya digo, pues se lo ponía aquí. Voy apuntando cositas que el profesor va diciendo también, vas como completando, pero es que realmente los apuntes que yo llevo es muy raro que tenga que completar mucho, o sea, literalmente a lo mejor apunto durante toda la clase 3-4 cositas, porque a lo mejor es una manera en la que lo están explicando y yo digo, buah, yo lo entiendo mejor así, me lo apunto en un lado, o este ejemplo que me ha gustado me la apunto, o esta pregunta me la apunto y ya os digo, luego de esas 5 o 6 cosas que me apunto en clase, 4 ya están en el libro escritas, ¿sabéis? Entonces al final ya os digo que si están bien los apuntes es súper guay ir a clase en ese sentido porque te facilita la vida. Es que es muy sencillo comprobarlos, ya os digo, vais viendo, vais leyendo y si luego ya está lo de los exámenes, lo de las preguntas del profesor, incluso hay a veces que yo he llegado a escuchar al profesor y literalmente que ponga lo mismo que está diciendo, porque al final los profesores dan muchas clases, siempre dicen lo mismo y al final hay gente que cuando hace esos apuntes se graba las clases y luego lo transcribe. Entonces claro, yo cuando lo estoy leyendo y veo que el profesor está diciendo lo mismo, digo, madre de Dios, pero es que literal muchísimos apuntes así y la verdad es que se agradece porque partes de una base muy 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 buena para tú poder luego entenderlo todo súper bien. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito más claro cómo va la cosa de los apuntes en la universidad. Los apuntes ya hechos, porque ya os digo que los apuntes que yo hago después os haré otro vídeo explicándolo muchísimo mejor. Cualquier duda, como siempre sabéis que me la podéis dejar abajo en los comentarios y nada, poco más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.